Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por el esfuerzo, que ya no son horas. Mi nombre, como me han presentado, soy Carmen Castellano, soy la directora de CT Activa y llevo ya bastante tiempo también en esto, llevo ya 15 años en el mundo de la gestión de activos, muy ligado al punto de vista de la explotación, ¿de acuerdo? Lo que pasa, la empresa en la que estamos nosotros, de la que forma parte mi unidad de negocio, nosotros estamos ligados a la gestión de activos, activos inmobiliarios, industriales y de tecnologías de la información, eso es CT Activa, pero está enmarcada dentro de una empresa que viene del sector industrial y que también tiene toda la parte de Building Information Modeling ligada a los dos sectores, tanto al inmobiliario como al industrial. Somos distribuidores también de productos de Autodesk, el máximo distribuidor aquí de España de Autodesk. Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar ya a lo que nos interesa a todos, que es la presentación. Entonces, bueno, a modo de introducción, aquí hay una cosa que yo creo que ya todos tenemos asumida, y es que el BIM, si no queremos morir, ya tenemos que estar con el BIM, tenemos que estar todos al día. BIM es una realidad. No hace falta vender las necesidades o las características que tiene el BIM para que todos sepamos que es necesario. Como bien os he dicho antes, la empresa a la que pertenezco viene del mundo industrial. En el mundo industrial llevamos ya, desde la concepción de la empresa hace 30 años, no se piensa en hacer nada, no se piensa en construir nada si antes no se ha diseñado digitalmente, si antes no se ha modelado, no se ha pensado, no se ha probado, ¿de acuerdo? Entonces eso es el mundo en el que estamos ahora, ya por fin tenemos la tecnología necesaria en la parte de la construcción. Entonces, ¿qué hace BIM? No voy a entrar aquí mucho porque ya lo conocéis bien todos, pero bueno, primero, no es 3D, no estamos hablando de trabajar en 3 dimensiones, estamos hablando de modelar, estamos hablando de construir virtualmente. Eso es fundamental, es el primer punto. También es algo que ya está ahora, ya está vivo, no es un futuro, no estamos hablando de algo que esté creciendo la pirámide poco a poco, que nos vayamos moviendo hacia allá, no. BIM es una realidad y ya está aquí. Y además está cambiando la industria, la está cambiando porque los actores están interactuando de una manera totalmente distinta, ¿de acuerdo? Ya no estamos trabajando exactamente igual que se trabajaba, no hace falta decir hace 15 años, que no, pero es que ni siquiera 5. Estamos trabajando de manera distinta, ¿de acuerdo? Y luego el BIM tampoco, eso es un error común, no es una herramienta. Cuando hablamos de BIM no estamos hablando de Revit, no estamos hablando de otro tipo de herramientas que proporcionan eso. El BIM es, en parte, el proceso, que esa es la parte complicada, el tener en cuenta que tenemos que cambiar de concepto, de manera de trabajar. En parte también es la herramienta, obviamente necesitamos algo en lo que apoyarnos, pero también es la gente, las personas, cómo colaboramos unos con otros. Eso, todo junto, es lo que constituye el BIM, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a entrar mucho en los beneficios del BIM, bien sabidos por todos, toda la parte de detección de colisiones, la productividad, obviamente, tan solo por el hecho de tener todos la misma fuente de información, ya vamos a ser más productivos. Si encima podemos trabajar con el mismo modelo y ver que todo encaja antes de tener que ponernos a edificar, pues obviamente muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Ahorro de tiempo, vamos como locos siempre con el móvil a todas partes, el tiempo es oro, necesitamos tiempo para nosotros, necesitamos tiempo para nuestras familias, muchísimo mejor si tenemos tecnología de este estilo. Las entregas, aquí entraremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero es la parte más complicada, es en el que se unen los dos mundos, ¿no? Hablamos de diseño, construcción y hablamos de explotación. Bueno, el punto de unión es la entrega. El BIM nos va a ayudar y vamos a ver más adelante cómo facilitar, cómo suavizar esa entrega. Y el retorno de la inversión, por supuesto. La ventaja competitiva no entro mucho porque yo creo que ya con lo establecido que está el BIM, ya hemos visto muchísimas empresas aquí que están trabajando, ya no supone una ventaja competitiva, ya es la realidad. El que no lo tenga, poco a poco se va a ir quedando atrás, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando en otros términos. Y nos centramos un poco en los retornos de la inversión del BIM, y entonces aquí a mí me gustaría reflexionar un poco, ¿no? Porque vemos el BIM muy asociado al diseño, muy asociado a la construcción, pero vemos el ciclo de vida del edificio, vemos los costes asociados al ciclo de vida del edificio y pensamos, pero vamos a ver, vale, tiene un retorno de la inversión sobre la fase del diseño, pero si es que eso estamos hablando de un 10, 15, 20% del coste total del edificio, entonces ¿para qué me voy a molestar, no? O sea, realmente apago, cierro, me voy, digo, ¿para qué me voy a molestar si el coste fuerte del edificio está en la parte de mantenimiento, en la parte de operación? Bueno, afortunadamente el BIM no se queda en la fase de construcción. No tenemos que pensar, lo hemos hablado ya, muchas de las ponencias anteriores han hablado precisamente de eso, ¿no? De que BIM no tiene que quedarse ahí.
El BIM tiene importancia no solo para nueva construcción, sino también para edificios existentes y va a tener ventajas también en la fase de explotación, ¿no? Entonces, aquí no es mi intención hoy entrar en normativa, nada más lejos de eso y menos con las horas que son, pero si nos centramos en existen normas porque existen necesidades, existe la necesidad ya de estandarizar y la PAS, por ejemplo, lo que nos está marcando es cómo se cierra ese ciclo, cómo empezamos diseñando con el BIM, trasladamos mediante los estándares algo a los sistemas de gestión de activos que sea fácil de mantener y luego cuando hay remodelaciones, hay cambios, volvemos a cerrar el ciclo y volvemos al inicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya podemos empezar a tener algo de esperanza y ver que podemos aprovechar estas grandes ventajas que tiene el BIM no solo para el diseño, sino también para la parte de mantenimiento y explotación de los inmuebles. En el ciclo de vida del BIM, este es el ciclo de vida ideal del BIM, ¿de acuerdo? Tenemos una parte inicial, donde se inicia el diseño, a continuación pasamos a la parte de ingeniería, la construcción, se entrega el edificio en el modelo BIM, entran los software que tenga la propiedad de explotación del edificio, hay distintos software, nosotros trabajamos con algunos de ellos, ¿de acuerdo? Tanto para la parte de operaciones como para la parte de Facilities Management. Entonces ahí empezamos a trabajar con el edificio, a explotar el edificio. También hay que ver que el edificio no es un ente único, sino que tiene información que le viene del exterior. El edificio es un ente cambiante, como bien se ha dicho antes, y está conectado a todos los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Entonces está bebiendo de información del famoso Internet of Things que está tan en boca de todos últimamente. Los edificios tienen muchísima fuente de información y eso también a su vez alimenta todos estos modelos de gestión y vuelve otra vez con los proyectos al modelo BIM, ¿de acuerdo? Entonces este es el modelo al que tenemos que tirar, este es el modelo del ciclo de vida del BIM. Pero también nos cabe preguntarnos, el operador del edificio, el propietario del edificio, nosotros lo vemos, pero ¿qué ventajas va a haber el propietario del edificio en la adopción de un modelo BIM? Bueno, pues ventajas son muchas, las hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Desde la primera parte es, por favor, quiero que la gente sepa qué es lo que yo quiero. Sencillamente eso, quiero poder comunicar mejor lo que yo necesito. Esa es la primera ventaja, los requisitos de diseño, qué es lo que yo necesito de ese edificio. A continuación, también necesito facilitar esa tarea ardua que es la recepción del inmueble. Porque si en principio no he comunicado bien lo que yo necesitaba, pero es que encima, como no está claro, no lo he sabido establecer al principio, tampoco soy capaz de acotarlo en el momento de recepción, eso puede ser un tira y afloja continuo. Entonces aquí es otro punto donde dejar bien claro todo con el modelo BIM nos va a ayudar a la recepción del inmueble. La siguiente parte es, vale, ya tengo el edificio, vamos a empezar a mantenerlo. Un buen inventario de instalaciones, un buen inventario de los componentes del edificio me va a ayudar a definir mejor ese plan de mantenimiento, como bien decía Chema, a definir el plan, a controlar a los suministradores. Todo ese tipo de cosas es lo que me va a proporcionar este modelo BIM, un buen inventario, ¿de acuerdo? Como base para ese plan de mantenimiento. Luego también tenemos que entrar en la parte de remodelaciones, renovaciones del edificio. Si yo lo tengo todo preparado, cuando tenga que actuar sobre el inmueble voy a estar muchísimo mejor que en otras circunstancias. Y también me interesa saber cómo se está comportando el inmueble. Me interesa saber el rendimiento real de ese inmueble y eso también me lo va a proporcionar. Y por último, y no por ello menos importante, necesito entender mi edificio como contexto de mi portfolio de inmuebles, porque ya lo veremos más adelante. Pero yo no soy el que está construyendo el edificio, no soy una empresa AEC, yo soy el gestor y el gestor no tiene uno, tiene N inmuebles. Entonces necesito que todos los inmuebles estén hablando el mismo idioma para poder compararlos unos con otros y para poder ver discrepancias entre ellos y poder detectar necesidades de actuación, ¿de acuerdo? Entonces el modelo tradicional que tenemos aquí, que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, si estamos trabajando así ahora mismo o no, pues el modelo tradicional es un modelo muy lineal, en cascada, primero se diseña,
después se construye, después me paso a generar toda la documentación como buenamente puedo y luego lo mantengo también como puedo. Y vemos que hay saltos de un sitio a otro, hay intervención manual, hay distintos sistemas. No estamos hablando de un mundo inconexo que no tenga ningún tipo de sistemas, no, estamos hablando de que las empresas ya, en el siglo en el que estamos informatizadas, tenemos sistemas de información. El problema es, tenemos que preguntar, ¿esos sistemas de información están hablando entre ellos? ¿Esos sistemas de información son los que realmente necesitamos? ¿Trabajan para nosotros o es al revés? ¿De acuerdo? Entonces aquí puede darse ese caso. Estamos con planos en 2D, los estamos generando, los vamos cambiando como podemos. Este es el modelo tradicional de trabajo que desafortunadamente pues todavía nos encontramos casos así. Entonces, ¿cuál es el modelo objetivo que tenemos? El modelo objetivo es que todo el mundo tenga la información, todos los agentes, los famosos stakeholders, dispongan de la información lo antes posible y de la mejor manera. Entonces, para eso tenemos que cambiar un poco. Tenemos que cambiar el proceso de negocio. Tenemos que empezar a pensar en cómo trabajar. Tenemos que darle la vuelta a la manera en la que estamos trabajando ahora mismo. Tenemos también que cambiar el software, tenemos que apoyarnos en herramientas que nos ayuden a sustentar ese proceso de negocio, pero si lo primero el software está vacío, está vacuo, no vale para nada, ¿de acuerdo? Y luego hay que hablar de estándares de información. Todo el mundo tiene que hablar el mismo idioma, todos los sistemas de diseño tienen que hablar el mismo idioma que los sistemas de producción si nosotros queremos que todo eso funcione, ¿de acuerdo? Y por supuesto siempre las personas, porque son las que van a posibilitar todo este cambio, ¿de acuerdo? Este es nuestro objetivo. Entonces los retos que tenemos en la fase más complicada que os he comentado al principio, que era la de la entrega, ¿vale? En primer lugar, es que no se tiene en cuenta la información del mantenimiento. Yo cuando estoy haciendo la entrega de un inmueble, pues rara vez tengo en cuenta que eso va a tener que ser mantenido, y sino que le pregunten a la Ciudad de las Artes y las Ciencias qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues esas cosas desgraciadamente existen, ¿no? Entonces, primero tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo que hacer para mantener ese edificio, ¿no? Después tampoco estoy teniendo en cuenta qué información necesito en la recepción, porque sin BIM puedo tener un conjunto de datos, con BIM puedo tener un montón, pero realmente también hemos hablado de eso antes, se ha hablado en las otras ponencias. ¿Hasta qué nivel de detalle tengo que bajar? ¿Qué es lo que necesita realmente la persona recibir para mantener el edificio? ¿De acuerdo? Ya no estoy hablando solo de planes de mantenimiento, sino también de los datos que quiero tener. Y luego hay distintas diferencias de enfoque. No es lo mismo el propietario que la persona que lo está construyendo. Yo hablo el lenguaje, según soy un constructor, hablo el lenguaje del proyecto, soy el propietario, hablo el lenguaje del portfolio. Y hasta que eso no encaje, y lo veremos en la siguiente diapositiva, esto no va a funcionar. Entonces, es necesario, para que esto sea posible, es necesario que la propiedad tenga, el operador tenga un representante dentro del equipo BIM, porque solo de esa manera va a ser capaz de trasladar todas estas necesidades, ¿de acuerdo? Por eso también como propietarios a nosotros nos interesa adoptar la tecnología BIM, nos interesa hacer como ha hecho Chema, entenderlo, asumirlo y estar pendiente de todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al proyecto versus portfolio, pues tenemos eso, los propietarios, las empresas de la construcción, lo que ven es el proyecto en concreto. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeño como este modelo, pero yo estoy centrado en eso. Y hablo el idioma de mi proyecto, tengo mis propios estándares. Sin embargo, cuando yo voy a entregar eso, me encuentro al propietario que piensa en su portfolio. Y piensa en su portfolio que puede estar sustentado en una herramienta de gestión, que puede tener unos estándares determinados, que puede tener un tipo de gestión. Entonces, él necesita que toda la parte del proyecto, de una manera sencilla, entre dentro de este sistema de gestión y forme parte de ese portfolio y le permita tomar las mismas medidas que ha tomado con el resto de los inmuebles. Entonces aquí, en la fase de entrega tenemos que tener cuidado y realmente pensar en cómo resolver este gap, este hueco que hay entre los dos mundos, ¿de acuerdo? Y ahora ya nos vamos a qué información necesito, ¿de acuerdo? Sin BIM estábamos un poco así, teníamos un hilito de información, un poquito de información. Se daba lo justo, lo que podíamos dar, no por no querer darlo, sino porque era lo que disponíamos, no había mucho. De repente llega el BIM y ya ahí se desborda. Tenemos más información de la que podemos gestionar. Tenemos una barbaridad de datos, pero el tener datos no significa que esos datos sean útiles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos ahora?
El reto es centrar desde el primer momento qué es lo que esperamos en la entrega y que esa información se entregue de una manera fluida y estructurada de acuerdo a lo que se necesita en su operación. Por lo que decíamos, ¿por qué voy a necesitar? Bueno, pues voy a necesitar toda la parte de inventario de plantas, voy a necesitar el inventario de espacios, después voy a tener que tener un inventario de equipos estructurado de acuerdo al mantenimiento que le vaya a hacer, pero lo mismo a nivel de detalle no es el que me tiene que dar el modelo BIM, porque el modelo BIM puede llegar a un nivel de detalle ínfimo. Lo mismo a mí no me interesa eso para la gestión. Entonces, una de las cosas que hay que acordar precisamente es eso, hasta dónde quiero llegar en el momento en el que voy a mantener la información con mi sistema de gestión de activos. Y stop a la sobrecarga. O sea, ni es bueno no tener, ni es bueno tampoco tener en exceso y no saber asumirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué información necesito? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cuál es la información que puedo tener en las distintas fases del proyecto, porque también aquí es tan importante fijarse no solo en la información que estamos recibiendo, como en qué fase la podemos recibir. Y estar siempre pendientes, estar desde el primer momento involucrados dentro del proyecto, para que luego la entrega no solo sea sencilla, sino que sea rápida. Y enseguida, en cuanto tengan los datos, ya pueda empezar a trabajar. Entonces, la fase de diseño, pues ya tengo información de las plantas, tengo información de layout, tengo información de la tipología de instalaciones que voy a tener en el edificio. Después ya, cuando me voy a la fase de contratación, de adquisiciones, ya sí que voy a tener información sobre el modelo de equipamiento que voy a montar en el edificio. Una vez que ya estoy construyendo, ya estoy instalando, sí que tengo más datos sobre los códigos exactos de los activos, los elementos, las características de mantenimiento, etcétera. Y así sucesivamente. Poco a poco voy adquiriendo información y poco a poco la voy incorporando en el modelo BIM y transfiriendo al modelo que luego me va a servir a mí para la gestión de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la evolución del modelo, habíamos visto antes el modelo en cascada, donde todo era lineal. Aquí, ¿qué nos interesa a nosotros ahora? Lo que nos interesa realmente es que la parte de operaciones entre antes ha aparecido aquí, ha aparecido ahí esa línea de operaciones que no teníamos antes, se enlaza, hay una parte de realimentación porque el modelo está vivo y desaparece el componente manual. Son los sistemas los que están hablando entre ellos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, yo quería poneros un pequeño vídeo sobre el ejemplo del modelo, de cómo puede funcionar, no centrándonos solo ya en la parte de BIM, sino también en los sistemas del edificio. No va a funcionar. Así que esto es ¿me vais a permitir un momento? Que sé dónde está y lo abro. A ver si se deja o no nos deja ejecutar vídeos. No nos deja ejecutar vídeos, así que nada, bueno. Básicamente aquí lo único que ponía el vídeo, además como vamos mal de tiempo tampoco pasa nada, lo único que tenía el vídeo era precisamente la lectura, los sistemas SCADA que proporcionan información al edificio, cómo a partir de esos sistemas SCADA esa información se puede interpretar, puede generar órdenes de trabajo dentro de un sistema de gestión de mantenimiento. Esas órdenes de trabajo yo las puedo usar en el modelo BIM para posicionarlas, puedo localizar, puedo utilizar ese modelo BIM para hacer mejor ese mantenimiento más eficiente y luego desde el propio modelo BIM, también yo cuando lo estoy revisando, voy a poder hacer órdenes de trabajo directamente desde la parte gráfica con elementos tridimensionales. Obviamente también tiene posicionamiento en toda la parte cartográfica, mapas y toda la tecnología móvil también está integrada en estos sistemas. De acuerdo que ya se cierra el ciclo totalmente. Y luego, a modo de conclusión, dos cosas. Afortunadamente, lo que se había comentado al principio no era verdad, ¿no? No solo nos quedamos en el diseño, también reducimos toda la parte de mantenimiento, con lo cual tenemos grandes ventajas. Y luego hay una parte muy importante. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Perdón, anda que estoy yo bien hoy. Perdón. Es por si acaso a alguien se le había olvidado algo de la presentación. Y luego una parte muy importante que es la colaboración, ¿de acuerdo? O sea, poner todas las piezas en conjunto, hacer que todo el mundo trabaje
y empuje sobre todo en la misma dirección, ¿de acuerdo? Y esto solo es el principio, porque como os comentaba, el BIM ya está establecido, ya lo tenemos todo claro. Ahora llega el maravilloso mundo de Internet of Things, que nos sirve de alimentación tanto para los modelos BIM como para los sistemas de gestión de activos, y que hace que todavía tengamos un reto más interesante hablando de mantenimiento predictivo, hablando de simulación y otro tipo de cosas, pero bueno, eso ya para otras ponencias. Muchas gracias.